donde vamos a agregar o vamos a hacerlo en términos generales. Y esta vez lo vamos a ver, para los chicos que ya la cursaron alguna vez, lo vamos a ver en la forma matricial. Déjenme que grabe. Entonces vamos a ver el modelo de regresión lineal en forma matricial. Nosotros veníamos, a ver, veníamos viendo los modelos, los supuestos del modelo clásico, hasta ahora que hemos visto, con una sola variable explicativa, ¿sí? Entonces, para cada observación que nosotros teníamos, ¿sí? Para cada observación y que teníamos dos parámetros a estimar, ¿sí? Por default siempre vamos a estimar un modelo que tiene ordenada el origen. Es decir, que no está acompañado por valores de variables. Y después teníamos una variable explicativa que explicaba a la variable y. Y teníamos 10 supuestos, ¿sí? Linealidad en los parámetros, es decir, que los betas están elevados a la 1. No nos aparece x a la beta, por ejemplo, o no nos aparece beta cuadrado, o x dividido beta, ¿sí? Beta está elevado a la 1, por eso es lineal. El otro supuesto que era muy importante es que la esperanza de los errores o perturbaciones estocásticas era igual a 0, dado cada valor de la variable x, y los valores de x son fijos y en muestreos repetidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que no varían los valores de x, ¿sí? Sino que no siguen una distribución de probabilidad, no son estocásticos. Sino que si yo hiciera otras muestras, probablemente obtendría los mismos valores de x. Bien. Otro supuesto muy importante es que tiene que haber justamente variabilidad en los valores de x. De nada me sirve, por ejemplo, tratar de explicar el ingreso de una persona en forma de, introduzcamos ya la ecuación de Miser, ¿sí? De los años de educación o capacitación o lo que fuera. Supongamos que una variable es la que explique ese modelo, y está bien, pero estimo para personas que todas tengan la misma cantidad de años de educación y me fijo en sus ingresos. Entonces, como no hay variabilidad, no puedo explicar. Acuérdense que lo que estamos acá viendo es cómo la variabilidad en una variable explica las variaciones en la otra variable. También tenemos no multicolorialidad perfecta, que esto se da, y lo vamos a ver ahora, cuando tenemos más de una variable explicativa, ¿sí? Cuando vamos a tener más de 2 parámetros a estimar. Acuérdense que siempre por lo menos hay 2 parámetros a estimar, salvo la clase que viene cuando vemos regresión a través del origen, pero si no, por default hay 2 parámetros a estimar, ¿sí? Ordenada al origen y el de la variable explicativa. Bien. El modelo está correctamente especificado, hay más observaciones que parámetros a estimar, es decir, que si yo tengo, fíjense, 2 parámetros a estimar, por lo menos tengo que tener 3 ecuaciones, ¿sí? 3 observaciones para poder estimarlo. Es decir, 3 individuos. El tamaño de la muestra debe ser siempre mayor a la cantidad de parámetros. Luego que la covarianza entre x, entre las variables explicativas y el error es 0, es decir, que no están correlacionadas, que la variabilidad que yo tengo en mis variables explicativas no afectan a mi término de perturbación, son independientes. También tenemos que la homoceasticidad se cumple, es decir, que hay varianza constante para todas las observaciones dado un valor de x, y no autocorrelación o ausencia de autocorrelación.
Esto es que entre dos términos de perturbación son independientes, no tienen nada que ver uno con otro, ¿sí? Son totalmente aleatorios entre sí. Bueno, eso era en cuanto a los supuestos que habíamos visto del modelo clásico. Pero, ¿qué pasa ahora si nosotros, esperen que voy a compartir, si nosotros ampliamos a más variables? Y vamos a ver, acá estoy siguiéndome yo del libro de Bujarati, ¿sí? Específicamente está en el apéndice, pero ustedes lo pueden leer de ahí. Esta parte es mucho más matemática, no está tan explicada en términos más intuitivos, sino más matemática. ¿Por qué lo doy así? Porque lo pueden leer en forma más literal, o sea, no tan matricial, en las primeras unidades, ¿sí? Que está muy interesante, y si tienen dudas, los invito por favor a que escriban en los foros. Y lo vemos o me dicen, y lo puedo hacer incluso en la clase siguiente, ¿no? La explicación. Bien, esperen que voy a poner grande. ¿Se está compartiendo o no, no? Gracias. Ahora sí. Estoy compartiendo el libro, así de ahí lo pueden... Esperen que ponga que sea grande. Pantalla completa. Bien. Bueno, entonces acá tenemos, vamos a ver cómo se estima con el método matricial. Que no se asusten, no es tanto lío, sí necesitamos recordarnos un poco de las operaciones matriciales básicas. No vamos a hacer ninguna matriz invertida ni nada de ese tipo, así que no se asusten. Sin multiplicación y nada más. Esto porque van a tener el trabajo práctico con matrices. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos K variables? ¿Sí? Nosotros tenemos una función de regresión poblacional. Acuérdense que así se anota, función de regresión poblacional, es aquella donde yo tengo a la variable y, que es nuestra variable de interés, la que queremos explicar, la variable dependiente, en términos de variables explicativas, ¿sí? En este caso de x2 hasta xk, más un término aleatorio, ¿sí? Que ese término aleatorio o perturbación estocástica tiene que ver con factores no observables, ¿sí? Incluso hasta puede tener errores de medición, y bueno, un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero que debe estar acá, ¿sí? O como factores individuales también. Bueno, beta 1, el intercepto lo vamos a agregar siempre. Puede ser que al estimar la estimación de beta 1 del intercepto nos dé 0, entonces tenemos una regresión a través del origen. Bueno, ¿cuántas variables explicativas tenemos? K menos 1, porque tenemos que sacar el intercepto, ¿no? Bueno, luego nosotros, fíjense, cuando nosotros aplicamos el operador de esperanza, ¿sí? Acuérdense que era la esperanza, era el promedio, la esperanza matemática, ¿no? El promedio o el valor esperado de I, dado los valores de X. Bien, sigamos bajando. Esto no me deja bajar. Bien. Entonces, si nosotros tenemos n individuos, nos centremos en este rectángulo de acá, ¿sí? Tenemos n individuos. El primer individuo sobre quien vemos las observaciones se cumple, si está bien el modelo, que
supongamos su ingreso es igual a una constante, un intercepto, más otra constante, que es nuestro parámetro a estimar, por sus años de educación, por, no sé, supongamos el barrio donde vive, más, etc. Todas las variables que puedan explicar el nivel de ingreso de una persona. Más su propio término de error. Bien. Y así para cada uno de los n individuos. Fíjense que lo único que tiene dos subíndices son los valores de x. x22 significa que el primer 2 significa que es la variable x2, ¿sí? Y el segundo subíndice a nosotros nos está indicando que corresponde al individuo 2, ¿bien? Entonces veamos acá, x3n significa la variable x3, ¿sí? Supongamos que sea la edad, no sé, x3 sea la edad para todos los casos, es la edad del individuo n. Y así con cada una de las variables. Y sub 1 es el ingreso del individuo 2, el ingreso del individuo 3 y el ingreso del individuo n. Y los beta 1, beta 2, ¿sí? Y beta 3 hasta beta k son parámetros fijos, ¿sí? Eso significa que no cambian entre los individuos y es lo que queremos estimar. Lo vamos a estimar y luego dejar expresado de esta forma genérica que está acá, ¿ven? ¿Sí? Donde para cualquier individuo y se cumple esta ecuación, donde su ingreso va a estar determinado por parámetros que multiplican los valores de esperen un segundito, los valores de la constante, de la variable que tiene ciertos valores para ese individuo, valores particulares para cada individuo. Bien. Bueno, entonces, si nosotros queremos escribir todo el conjunto de ecuaciones que tenemos, ¿sí? Todo el conjunto de ecuaciones en forma matricial, lo podemos hacer como una matriz I, ¿sí? Vamos a llamar I a la matriz de las observaciones dependientes, que tiene n filas, ¿bien? Por una columna, ¿sí? Matriz o un vector columna de tamaño n por 1. Bien. Ahora vamos a ver a los x. Fíjense, beta 1 está multiplicado por un x1, pero ese x1 en todos los casos es igual a 1, porque es un elemento neutro en la multiplicación. ¿Bien? No puedo poner 0 ahí, porque si yo tuviera acá beta 1 por 0, me daría por resultado 0. Entonces el beta 1 está multiplicado en la matriz de x por el escalar 1, que es neutro en la multiplicación. Luego sigue, fíjense, la columna, acá que tenemos, la segunda columna, es para los valores de la variable x2, para el individuo 1, para el individuo 2 y para el individuo n. La tercera columna sigue para la segunda variable explicativa, que se llama en este caso x3, para el individuo 1, para el individuo 2, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada columna representa una variable explicativa y cada fila los valores que tienen esas variables para cada individuo. Luego se multiplica por la matriz de parámetros. Esta matriz de parámetros, que vamos a llamar una matriz beta, es nuestra matriz de interés. Es la matriz que queremos estimar, ¿bien?
Nosotros solamente observamos Y y observamos X. Si conociéramos los beta no estimaríamos nada. Entonces queremos estimar esa matriz y obviamente el error o los términos de perturbación estocástica también es desconocido, porque si fueran observables los podríamos agregar. ¿Bien? Y la vamos a llamar la matriz U, que también es un vector columna de n por 1. Esto para que se acuerden cómo se podía multiplicar. Para que sea conformable una multiplicación, acá tengo solamente, fíjense, Y es igual al producto de X por beta más U. Para que una suma sea posible, tenían que ser X por beta del mismo orden que U, ¿sí? De los errores. Y obviamente del mismo orden que del otro lado de la igualdad, n por 1. Entonces veamos, Y es n por 1, U es n por 1. X por beta nos tiene que dar n por 1. Para que X por beta se pueda multiplicar, teníamos que tener que el orden de la columna de la matriz que premultiplica tenía que ser igual al orden de las filas de la matriz que postmultiplica. Y el orden resultante nos iba a dar una matriz de n por 1. ¿Bien? Y ahí ya tenemos que se pueden sumar y que se pueden multiplicar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, acá nos queda bien explicado lo que acabo de escribir, ¿sí? En una forma más compacta a las matrices. Bien. Y igual a X por beta más mu. Fíjense que cuando nosotros escribíamos en forma de ecuación no matricial con una sola variable, beta nos premultiplicaba a X. Acuérdense que el producto, el orden del producto no altera, el orden de los factores no altera el producto, ¿bien? Así que nosotros, a los fines de poder multiplicar, en forma matricial, beta ahora aparece posmultiplicando a X. Bien. Si tuviéramos solamente una sola variable explicativa, K sería igual a 2, ¿no es cierto? Porque acuérdense que K incluye también al intersecto. Bueno. Nosotros habíamos visto en la clase pasada un ejemplo donde teníamos el gasto de consumo en alimentos de las familias, si no me equivoco creo que era semanal, como función del ingreso de las familias en forma semanal. Entonces eso se puede escribir que una persona que gastaba, una familia que gastaba $70, ¿sí? Como $70 en alimentos por semana, tenía un ingreso de $80. Fíjense que normalmente no va a gastar más de lo que tiene, ¿no? De ingreso. Entonces, si nosotros teníamos que hacer la ecuación para la primera familia, teníamos que 70 era igual a 1 por beta 1 más 80 por beta 2 más su término de perturbación individual. Se logra ver cómo sería entonces que es escribir las mismas observaciones, pero en una forma matricial que nos permite trabajar de una manera mucho más compacta y que es al fin y al cabo lo que hace el software, ¿sí? El software no trabaja ecuaciones en términos separados, sino junta toda esa información en una matriz. Aunque nosotros no veamos todo ese proceso matricial, es lo que termina haciendo. Bueno. ¿Vamos hasta ahí entendiendo?
¿Chicos? Sí. Bueno, espera, espera, voy a poner pausa a la grabación porque, a ver, bien. De la clase anterior está subida la que dice presentación unidad 2. No, claro, lo que pasa que fue que la semana pasada finalmente yo decidí darles hoy directamente porque nos daban los tiempos todavía con la profe y profundizar. O sea, estoy ahora dándole la segunda parte. ¿Mm? No, 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 porque como no habían consultas y en base también a los trabajos prácticos entregados, con la profe decidimos detenernos un poquito más. ¿Mm? Bien, y de lo que vimos hasta ahora, ¿tienen alguna duda de lo que voy explicando? Es más que nada matemático, hasta ahora, ¿no? Después cuando lo vean con números, lo van a entender un poco más, con números y con casos, ¿no? Bueno, ahí pongo grabar y seguimos. Bien, entonces, usando estas eh, forma matricial podemos hacer cualquier método. Vamos a ver los supuestos del modelo clásico, ¿bien? De regresión lineal. Los supuestos que cuando comenzamos las clases yo eh, les volví a recordar, ¿sí? Acuérdense que el primero era linealidad en los parámetros. El primer supuesto de linealidad en los parámetros que yo les había planteado se puede ver en la matriz beta, ¿sí? Donde está la linealidad en ellos. El segundo supuesto era la esperanza del término error, ¿sí? La esperanza de U igual a 0. Esto se escribe de la siguiente manera, ¿sí? Esperanza de el vector de los errores igual a 0. Esto es la esperanza de cada observación igual a 0. Esta es una forma de escribirlo, ¿no? Luego teníamos los valores de X fijos en muestreos repetidos. Eso no se lo escribe en forma de matriz porque es simplemente una condición de la variable, si es decir que no es estocástica, no es aleatoria, no tiene distribución de probabilidad, que existe variabilidad en los valores de X para cada variable, tampoco es una cuestión matricial, ¿sí? Teníamos otro supuesto que lo vamos a juntar, ¿sí? Esperanza de U por U transpuesta. ¿Qué es esperanza de U por U transpuesta? Veamos. Hagamos de cuenta que no está la esperanza y veamos qué es U por U transpuesta. ¿Bien? U por U transpuesta es que yo hago el producto, fíjense si lo puedo hacer, es una matriz de n filas por una columna. Y U transpuesta, ¿de dónde sale esta matriz U? Veamos, acá más arriba. Acuérdense que la matriz U era n filas, cantidad o tamaño de la muestra o de la población, dependiendo del caso, ¿sí? Por una columna, porque cada observación tiene solamente un término perturbación. Y acuérdense que la columna nos decía
En este caso, si tengo 2 columnas, eran 2 parámetros a estimar, ¿bien? Esto correspondía a x1, que tenía el valor a 1 necesariamente, para que se condiga con el intercepto o ordenada al origen, ¿bien? Entonces, la cantidad de columnas nos decía, por ejemplo, acá en I, que hay un solo ingreso por observación, ¿bien? U, un solo término error por observación. Bien. Y N es la cantidad de observaciones que tenemos. Bueno, entonces, volviendo, si yo hago U por U transpuesta, nos va a dar una matriz, fíjense, de esto tiene N, tamaño N por 1, y acá tengo 1 por N, ¿sí? Entonces, yo tengo N por 1 y 1 por N, puedo multiplicar porque la cantidad de columnas de la primera matriz, que es 1, es igual a la cantidad de filas de la segunda matriz, que es 1. Y el resultado va a ser una matriz de orden N por N, ¿sí? Cantidad de filas de la primera matriz por cantidad de columnas de la segunda. Bien, acá lo podemos ver. Que si yo hago, fíjense, voy a volver acá, perdón. Hay lástima que no puedo escribir. ¿Cómo se hacía el producto de matrices? Se multiplicaba la primera fila, ¿sí?, por la primera columna. Bien, entonces yo tengo U por U transpuesta. La primera fila por la segunda columna y nos daba el elemento 1, 2. Nos va a quedar U1 por U2. La primera fila, y acá tendríamos por la tercera columna, 1, 3. Así hasta llegar a la observación U1N, que nos va a dar primera fila por la última columna, U1N. Que si lo podemos ver acá, tenemos U1 por U1, U1 por U2, U1 por UN, lo que les decía recién. Y si volvemos a hacer en la segunda fila, por primer columna, U1 por U2. Segunda fila por segunda columna, U2 por U2, U2 cuadrado. Segunda fila, enésima columna, U2 por UN. ¿Qué es lo que nos da acá? Fíjense, U2 por 1, U2 cuadrado, U2 por UN. Y así vamos haciendo. Bien, esta matriz que tenemos acá, que es la esperanza de U por U transpuesta, es una matriz de varianza-covarianza del término error. Esta matriz a nosotros nos va a permitir reflejar dos de los supuestos que teníamos en el modelo simple, ¿sí?, que habíamos dicho. No heterocelasticidad, que es lo mismo que decir homocelasticidad, que tenía que ver con la varianza constante del término error, y no autocorrelación. Bien, en esta matriz que tenemos acá, nos permite a nosotros ver todo lo que necesitamos de esos supuestos. Analizar esa matriz, que es lo que hace el software después, es lo que nos permite a nosotros analizar si se cumplen los supuestos de correlación, autocorrelación o heterocelasticidad. Bueno, ahora sí, volvamos al término de esperanza. Si aplicábamos a esperanza, ¿sí?, la esperanza en una matriz es lo mismo que aplicar la esperanza a cada elemento. Y fíjense que en la diagonal principal, ¿sí?, voy a pintar a ver si se puede. En la diagonal principal, que sería acá, a ver si me deja. Bien, los elementos de la diagonal principal no es nada más y nada menos que la varianza
del término perturbación. ¿Por qué la varianza? ¿Se acuerdan? La varianza es igual. ¿Se acuerdan a qué era la varianza? A ver si puedo escribirlo. Es igual, a ver, espera un segundito. No, no puedo escribir. La varianza es igual a el valor esperado de los desvíos cuadráticos de las observaciones respecto de la media. ¿Les suena eso? Cuando calculan en estadística la varianza, nada más que como estamos hablando de valores esperados, es porque estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Si hablamos de muestras, que no hay probabilidad, hablamos ya de varianzas muestrales, ¿no? Con sus estimadores. Bueno, entonces esto es igual, esto no me permite hacer ninguna anotación, qué bacana, a ver, espera un segundito, voy a ver si lo puedo hacer. Un momento, que voy a abrir el otro. Sí, ya voy a hacer la próxima vez con el Zoom, que Zoom sí permite hacer eso. Ahí está. Voy a abrir otro libro, un segundito. Para ver un poco lo de variar. Bien. Ya les muestro un poquito. A ver. Bien. La varianza, acá, ¿están viendo el PDF este que está en inglés? Sí, profe. Bien. No me importa que lean lo de inglés, sino porque la notación matemática es la misma, ¿bien? La varianza de una variable aleatoria X, ¿sí? Es igual, a ver, acá está. La varianza de una variable aleatoria X que se escribe, si es varianza, en términos del operador varianza, así como el operador esperanza matemática, ¿sí? Fíjense, esperanza matemática es igual a la varianza es igual a la esperanza cuadrática de los desvíos de esa variable respecto de su media, ¿bien? Nosotros podíamos demostrar que la varianza de X se podía escribir como la esperanza de X cuadrado menos la media al cuadrado. Bueno, teniendo en cuenta eso, si yo reemplazo acá el término error, fíjense, ¿sí? La varianza del error donde dice X, ahora piensen que es el error, U. ¿Sí? La varianza de los errores va a ser igual a la esperanza de los errores al cuadrado menos, ¿cuál habíamos dicho que era la esperanza del error? ¿Se acuerdan? La esperanza del error era uno de los primeros supuestos. En promedio, ¿cuánto es el error o perturbación estocástica? Igual a Es 0. cero, entonces, fíjense que la varianza del error nos va a quedar igual a la esperanza de u cuadrado, menos 0, porque 0 al cuadrado es 0. Entonces, fíjense acá que lo que nos queda en la diagonal principal no es nada más y nada menos que la varianza, ¿sí? Bien, como nosotros supusimos homoscedasticidad, podemos escribir que la varianza para cada observación
la varianza poblacional, ¿sí? Es constante, porque eso es lo que nos dice el supuesto de homocedasticidad, que la varianza es la misma para todos. Y podemos reemplazar donde dice esperanza de U sub 1 al cuadrado, esperanza de U sub 2 al cuadrado, etcétera, por sigma cuadrado. ¿Bien? Bueno, no autocorrelación serial es todo lo que está, fíjense, por debajo de la diagonal principal y por arriba de la diagonal principal, que son simétricos, porque la esperanza de U2 por 1 es lo mismo que la esperanza de 1 por U2, ¿verdad? Porque es un producto, acuérdense que están multiplicando. Bien, entonces, si no están correlacionados, es decir, que son independientes las perturbaciones entre cada individuo, no tienen una correlación, puede ser entre cada individuo o puede ser de una sola variable en el tiempo, esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos autocorrelación serial o series de tiempo. Nos da 0, si no están correlacionadas, si son independientes es 0. Entonces, esa matriz de varianza-covarianza la podemos escribir como, fíjense, sigma cuadrado es un escalar, es una constante, la puedo sacar afuera, que multiplique a la matriz de identidad. Entonces, esta esperanza de U por U transpuesta, matriz de varianza-covarianza, se puede escribir como sigma cuadrado por I. ¿Estamos? Fíjense que esto nos resume a nosotros dos supuestos importantes. Y vamos a volver sobre esta matriz cuando veamos las violaciones de esos supuestos, justamente el de homocedasticidad y de no correlación serial. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Veamos cómo era la fórmula de varianza y covarianza. Bueno, la de varianza la vimos recién. Esperen que les quiero mostrar la de covarianza. Bien. La de covarianza entre dos variables, x e y, que en nuestro caso de términos de error es U sub 1 por U sub 2, o U sub i por U sub j, ¿no? Con i distinto de j. Se podía escribir como la esperanza de x por y menos la media de x por la media de y, o la esperanza de x por la esperanza de y. Acuérdense que mu, en términos de operación de probabilidad, es lo mismo que decir esperanza, ¿no? No es lo mismo cuando estamos hablando de muestras, cuando estamos hablando de variables aleatorias, que en nuestro caso estamos hablando del término de error, ¿sí? Acá, el término de error sigue una distribución, aunque no la conozcamos, pero es aleatoria, habíamos dicho que es estocástico. Entonces, por eso es que aplicamos esperanza, ¿no? Bien. Fíjense, y acá ¿por qué matriz de varianza y covarianza si nosotros vemos solamente esto en esa matriz? Esperanza de x por esperanza de y, ¿ven? O esperanza de u sub 1 por esperanza de u sub 2, o esperanza de u sub n por u sub i, es decir, esperanza de i por j, de u sub i por u sub j, ¿bien? Si vemos eso, ¿por qué estamos diciendo? Es una parte, fíjense, de la covarianza. Y nosotros estamos viendo solamente en esa matriz de varianza-covarianza la esperanza de u sub i por u sub j. Y no estamos viendo que multiplica la esperanza de i por la esperanza de la esperanza del error i por la esperanza del error j. Y veamos por qué.
Porque la esperanza de el error I, esperanza de, o la media del error I es igual a la media del error J. Imagínense que acá tenemos esperanza de el error I por la esperanza del error J. Y habíamos visto recién, acá, que la esperanza del error I era igual a 0 y la esperanza del error J era igual a 0, por lo cual este producto es 0 por 0, entonces nos queda que la covarianza entre X e Y es igual a la esperanza de X por Y. ¿Bien? ¿Cuándo? Y esto, por ahí se acuerdan algo de estadística, o por ahí no. Cuando dos variables son independientes, decimos que la covarianza es 0, porque dos variables son independientes, sí. La esperanza de X por Y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. Eso es una condición de independencia que lo han visto en otras materias también. Si no, no es concepto nuevo, solamente estoy refrescando algunas cuestiones. Bien. Y si son independientes, significa que no hay autocorrelación. Y si son iguales, por lo tanto, este producto de esperanza de X por esperanza de Y, igual a la esperanza de X por Y, que en nuestro caso son términos de errores, significa que este valor, esperanza de U sub I por U sub J, es igual a 0, porque tiene que ser igual a la otra multiplicación por condición, por condición de no autocorrelación. ¿Bien? Es por eso que hemos puesto que esperanza de U sub I por U sub J es igual a 0. ¿Bien? No sé si se va entendiendo un poquito, pero es porque estamos haciendo el supuesto de no correlación serial. Por el momento, vamos a trabajar con que las matrices, ¿sí?, son homocedásticas, que tienen varianza constante, y vamos a suponer que no hay autocorrelación serial, es decir, que entre los errores de distintas observaciones no hay una relación, son independientes, ¿sí? Su covarianza es igual a 0. Bueno, no se preocupen por probar esos supuestos, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora los supuestos se dan, entonces la matriz de varianza-covarianza, dado esos supuestos, es igual a sigma cuadrado por I. Bien, entonces hagamos la analogía hasta ahora. Bien, cuando tenemos notación escalar y notación matricial. En la notación escalar ponemos que la esperanza de U sub I es igual a 0 para todo I. Bien. En la notación matricial ponemos que la esperanza de U, donde U es la matriz, es igual a la matriz nula. Bien, no es que es igual a 0. Es la matriz nula porque es 0 para todo I. Bien. Supuesto de homocelasticidad y no autocorrelación. Teníamos esperanza de U sub I por U sub J era igual a 0 cuando I era distinto de J. E igual a una constante sigma cuando I era igual a J. ¿Cómo se escribe en términos matriciales? Esperanza de la matriz U por U transpuesta es igual a sigma cuadrado por la matriz identidad de orden n por n. Bien. Cuando hablamos del supuesto que las X son fijas, ¿sí?, las variables explicativas son fijas o no estocásticas, vamos a decir que la matriz X de orden n por k es no estocástica, ¿sí? Es un conjunto de números fijos.
Luego teníamos que no hay relación exacta entre las variables, y ahí aparece el concepto que yo les decía de la multicolinealidad. Bien, la multicolinealidad tiene que ver con la matriz X. Y lo vamos a ver, es más fácil en términos matriciales. Bien, la matriz X, volvamos a buscarla. Acá. Acá está. La matriz X. Bien. Que no haya multicolinealidad significa que en esta matriz X que tenemos acá, es que ninguna de las variables, es decir, ninguna de las columnas, es una combinación lineal de las otras. ¿Qué significa eso? Que sea combinación lineal. Que, por ejemplo, que si yo tengo edad como matriz, perdón, como la variable x2, y la variable x3 sea 2 veces la edad, ¿sí? O sea, usa los valores de otra u otras variables y las combina de forma lineal, ¿sí? Puedo tener edad y puedo tener edad de cuadrado, pero fíjense que una combinación lineal, por eso es multicolinealidad, no habla de variables cuadráticas o que estén multiplicadas, sino que yo estoy sumando una variable es el resultado de otra variable o variables sumadas o restadas multiplicadas por un escalar. Pero tienen que estar esas variables elevado a la 1, de grado 1, ¿bien? Por eso son lineales. Multicolinealidad, no tiene que ser uno de las variables expresada como otras variables, si no, no se puede estimar. A ver, sigamos. Bien. Entonces, eso se ve con el rango. ¿Se acuerdan el rango de una variable? Perdón, de una matriz. Bueno, eso lo vimos en álgebra. No voy a entrar mucho en el rango, pero básicamente que el rango de esa matriz tiene que ser K. Es decir, que no tienen que ser, es lo que le acabo de explicar. Una variable no tiene, perdón, una variable explicativa no tiene que ser combinación lineal de las otras. Eso es básicamente, ¿bien? No se preocupen porque ustedes no van a demostrar rangos de matrices todavía, así que no, pero sí entender cómo se escribe, ¿bien? Y donde sí o sí K, que es la cantidad de variables explicativas, acuérdense que dentro de K también está el intercepto, ¿bien? Nada más que los valores de esa variable de intercepto es 1 siempre. Sí o sí tiene que ser menor a la cantidad de observaciones. ¿Qué es lo que decíamos? No puede haber menos observaciones que los parámetros que tengo que estimar. K también es la cantidad de parámetros que está dado en esta matriz por el número de columnas. Bien. Este punto número 4 de multicolinealidad, cuando se rompa, ya lo vamos a ver la clase que viene, que empezamos a ver qué pasa cuando los supuestos no se verifican. ¿Bien? Bueno, y luego, para hacer pruebas de hipótesis e inferencia, vamos a decir, cuando hablamos de notación escalar, que los errores, U/I, se distribuyen de manera normal, con media cero, ¿sí? Y varianza constante. Y en notación matricial decimos que el vector columna U, o la matriz U, se distribuye de manera normal con media igual a la matriz nula y varianza o matriz de varianza covarianza igual a sigma cuadrado por I.
¿Vamos hasta ahí? No agregamos nada nuevo, nada más que escribir la forma matricial de un sistema. Porque no deja de ser un sistema de ecuaciones. Que esto también lo vieron en álgebra, cuando veían sistemas de ecuaciones, ¿sí? Teníamos, es lo mismo. Nada más que en este sistema de ecuaciones, a ver, en este sistema de ecuaciones que tenemos, nosotros teníamos antes, en álgebra, una matriz, que era nuestra matriz de incógnita, ¿sí? Era la matriz A de coeficientes. La matriz de coeficientes, X era nuestra matriz incógnita, ahora es al revés, ¿sí? Nuestra matriz incógnita es X, ¿sí? Era igual a una constante. Donde ahora tenemos que la matriz de término perturbación tiene una distribución de probabilidad. Eso es lo único que nos cambia, ¿sí? Porque nuestra matriz incógnita es la matriz de coeficientes, parámetros en este caso, ¿sí? Tenemos los términos igualados acá, que era en nuestro caso de álgebra, lo veíamos representado hacia la derecha, pero es nada más que una cuestión de notación, ¿bien? ¿Qué nos cambia en todo este trabajo? Que hay distribución de probabilidad en el medio y que hay supuestos que se deben cumplir. Es lo único que cambia, ¿sí? Pero básicamente estamos haciendo álgebra. Cuando decían, ¿para qué veíamos matriz? Bueno, es para esto, básicamente, ¿bien? Aunque muchas veces no sepamos, pero casi todos los datos que trabajamos se trabajan de manera matricial. Bueno, bien. Veamos acá. El supuesto número 3 de la tabla, ¿sí? El que decía que la matriz X de orden n por k era no estocástica, ¿sí? Que dice que en realidad son números fijos, ¿sí? Es un análisis cuando nosotros decíamos la esperanza de U dado X, ¿sí? Es a donde nosotros condicionamos los valores. El supuesto 4, que hablamos de la no multicolinealidad o del rango de X, se dice, una forma de decirlo en términos matriciales, es que la matriz X tiene un rango completo. Así se dice de manera específica, igual a K. K es la cantidad de parámetros, ¿no? O la cantidad de columnas, en este caso. Parámetros a estimar. Y acá tenemos que esto significa que las columnas de la matriz X, lo que recién les decía, son linealmente independientes, que no hay una relación lineal exacta entre las variables, ¿sí? No hay multicolinealidad. Fíjense qué es la multicolinealidad. Y que lo vamos a ver ya para la clase que viene, pero lo vamos introduciendo. X1, variable X1, variable X2, variable XK, ¿bien? Para el individuo Y, en todos los casos, porque es una ecuación que se tiene que verificar para el individuo Y. Bien. Esto es que no hay ninguna combinación, no existe ningún conjunto de números, ¿sí? Lambda es una constante, si queremos estimar lambda 1, lambda 2, no hay ningún coeficiente que multiplique esa variable, ¿sí? Y que nos haga igual a 0, ¿sí? Que no pueden ser todos iguales a 0. ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a ver con mayor detalle, no vamos a entrar ahora en el capítulo que viene. Veamos ahora para estimar por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué pasa cuando tengo yo que estimar? Veamos nuestra función de regresión muestral, donde tenemos residuos, ¿sí? En lugar de términos de errores y perturbaciones estocásticas, y tenemos los estimadores
de los parámetros de interés y beta sombreros. Bien, si lo escribimos de forma matricial es exactamente lo mismo, nada más que ahora en vez de la matriz de perturbaciones tenemos la matriz de residuos, ¿sí? Acá un sombrerito, o E también les puede aparecer en algunos lados, y la matriz ahora de nuestros parámetros, ya no son más parámetros, sino son estimaciones, ¿sí? De beta sombreros, son muestrales. Y se dan las mismas cuestiones de compatibilidad para hacer las multiplicaciones y las sumas. Bueno, hasta ahí se replica más o menos lo mismo. Bien. El método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿se acuerdan que lo que hacía era minimizar, por eso es mínimos, la suma de residuos cuadráticos, ¿se acuerdan? Y encontrábamos las ecuaciones normales. Y esto no era otra cosa que escribir, ¿sí? El residuo era igual a I menos beta 1 menos beta 2 por X2, que era simplemente pasar, ¿sí? Despejar el residuo y pasar todo el resto restando, ¿bien? Eso es básicamente lo que hace mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, si nosotros queremos escribirlo a esto en términos matriciales, fíjense, se puede hacer simplemente multiplicando la matriz transpuesta de los residuos. Acuérdense que la matriz de residuos es n por 1. Nosotros queremos encontrar la suma de residuos cuadrados, nos tiene que dar un valor, ¿sí? No es una matriz. Es un valor. Si sumo residuos al cuadrado, es un valor. Acuérdense que eso también lo obtenemos para el R cuadrado. No nos da un conjunto de valores aislados. Entonces, si nosotros multiplicábamos U por U transpuesta, teníamos la matriz de varianza covarianza. Pero si multiplicamos U transpuesta por U sombrerito, tenemos la suma de residuos cuadráticos. Veamos cómo. Primera fila esta es primera fila por primera columna, ¿bien? ¿Cómo se hace el producto? U sub 1, sombrerito, residuo 1 por residuo 1, más residuo 2 por residuo 2, más, etcétera, más residuo n por residuo n. O sea, esto van sumando, ¿no? Porque acuérdense que la fila multiplica la columna y se suman los elementos de cada fila, multiplicados por los elementos de cada columna de manera respectiva. Veamos. Y en el orden, si queremos ver, esta es una matriz de una fila por n columnas, 1 por n, y esta es una matriz de n filas por una columna. Entonces, si este es de 1 por n y este es de n por 1, el resultado va a ser de 1 por 1. Y es lo que decíamos, un número, ¿bien? Entonces, la matriz de residuos transpuesta por la matriz de residuos U sombrero nos da como resultado la suma de residuos al cuadrado. Bien. Entonces, minimizar la suma de residuos al cuadrado es lo mismo que minimizar minimizar la matriz U transpuesta por U sombrerito, ¿no? Bien. Si nosotros escribimos en forma matricial a qué era igual la matriz de residuos, era igual a la matriz I menos la matriz X, ¿sí? De variable, por la matriz de parámetros a estimar, beta sombrerito, matriz beta. Bien. Pero acá tenemos que esa matriz es transpuesta. Bien. Matriz transpuesta. Bueno, esto es simplemente un poco de aplicación matemática
¿sí? Que no sé si tiene mucho sentido explicarlo ahora, pero lo voy a hacer rápido para los que quieran comprender cómo funciona este paso. Yo tengo que distribuir, ¿sí?, las matrices, el producto acá, porque acá estoy multiplicando. Como tengo restas, lo puedo hacer. Entonces me va a quedar I transpuesta por la matriz I transpuesta por I transpuesta por la matriz menos X por beta. Bien, que después la acomodamos. Menos X por beta transpuesta por la matriz I, menos por menos más, X por beta transpuesta, menos por menos X beta, y nos va a quedar de esta forma. Esto es porque se aplica la propiedad de que la matriz X por beta transpuesta es igual a las transpuestas en orden invertido de los factores, ¿sí? Y nos queda esta expresión de acá. ¿Sí? Si quieren después les explico más detallado, traten de hacerlo ustedes. ¿Bien? Bueno, finalmente, si nosotros desarrollamos esto, nos quedan todas las... ¿Se acuerdan que hemos visto de las ecuaciones normales en la clase pasada? Nos quedan las K ecuaciones normales que tenemos acá. Cuando nosotros trabajamos esta matriz acá que tenemos de este lado. ¿Bien? Bueno, nosotros fíjense tenemos X por X transpuesta, que es acá, X por X transpuesta, ¿bien? Por beta es igual a X transpuesta por Y. Esto es de la ecuación, es escribir en forma matricial lo que encontramos. O sea, volviendo aquí de la cuestión. ¿Qué hacen mínimos cuadrados ordinarios? Derivaba de la minimización de la suma de residuos al cuadrado, hacía derivadas parciales justamente de esa suma de residuos respecto de cada beta. Entonces, con eso obtenemos las ecuaciones normales, ¿no? Respecto de beta 1, respecto de beta 2, respecto de beta 3. Cuando hacemos todas esas derivaciones, todo lo que sigue aquí son las ecuaciones normales. ¿Bien? Es cuando nosotros hacemos las derivadas parciales. Es decir, acá tenemos, minimizamos la suma de residuos al cuadrado respecto de beta 1. Es hacer la derivada de la suma de residuos cuadrados respecto de beta 1. Respecto de beta 2, respecto de beta 3 y respecto de beta K. Entonces, eso nos permite a nosotros encontrar, fíjense, acomodando todas esas expresiones, nos va a permitir a nosotros encontrar nuestra matriz de interés, que es la matriz beta sombrero, ¿bien? Porque los valores de X2, X3, etcétera, para cada individuo, nosotros los vamos a conocer, porque son valores observables, ¿sí? Son valores de variables explicativas que tenemos en un registro, que tenemos en los archivos. Lo que no sabemos es cuánto es el beta, que nos minimiza los residuos al cuadrado, el beta sombrero. Es lo mismo con los valores de Y, también lo vamos a saber, ¿bien? Bueno, entonces, despejamos de acá beta, para ello, fíjense, nos queda en forma matricial X transpuesta por X por beta, sombrero, es igual a la matriz X transpuesta por Y. Y aquí nuevamente, que no lo van a hacer ustedes, fíjense, tenemos la matriz beta, que es nuestra matriz de interés, beta sombrero, ¿no? ¿Cómo hacemos, en términos matriciales,
para despejarla. No podemos pasar dividiendo matrices porque no conocemos la división entre matrices. Lo que se hace, porque esta es una matriz cuadrada, fíjense acá, esta es una matriz cuadrada, ¿sí? De K por K, ¿sí? Una matriz de K por K. K filas, ¿sí? Y K columnas. Entonces, lo que se hace es, tenemos que buscar que sea una matriz inversible, es decir, que tenga inversa, y se premultiplica miembro a miembro por la inversa de X transpuesta por X. ¿Bien? Se premultiplica por la inversa. Para que exista la inversa, es fundamental el concepto de no multicolinealidad que veíamos hace rato. Para que exista la inversa, el rango de la matriz X tiene que ser igual a K, en términos matemáticos. Bien, por lo tanto es lo mismo que decir que para que exista la inversa no tiene que haber multicolinealidad perfecta, básicamente. Bueno, y finalmente nos queda, despejando, trabajando un poco, que la matriz beta va a ser igual a X transpuesta por X inversa por X'. Bien. Uy, esto suena, X', perdón, X transpuesta es lo mismo, ¿no? Esto suena por Y, perdón, por la matriz Y. Esto parece una cuestión muy difícil, pero les voy a mostrar que es nada más y nada menos que lo que vimos en la clase pasada en términos escalares. A ver, ¿dónde tenemos la estimación de X? Acá. Fíjense acá lo que les estoy señalando, ¿sí? Nosotros tenemos que el beta 2, ¿sí? Nuestro beta estimado, era igual a los desvíos de X por los desvíos de Y sobre los desvíos cuadráticos de X. ¿Bien? Que de manera análoga, tengan en cuenta esta imagen, de manera análoga es lo mismo que tenemos en la forma matricial. Fíjense, desvíos de X por desvíos de Y dividido, porque esto es el equivalente matricial a la división, dividido a los desvíos de X cuadráticos. Nada más que ahora entran a jugar un montón de otras variables, no solo una. ¿Bien? Bueno, esto es la notación matricial donde encontramos nosotros nuestra matriz de interés. ¿Para qué hacemos mínimos cuadrados ordinarios? Para encontrar el beta sombrero. Bien. Esto es lo que nos hace el software, nada más que nos escribe más bonito, si no nos escribe en términos matriciales. Fíjense acá nosotros si tuviéramos un ejemplo, ¿sí? A ver, esperen que voy a tomar un poquito de agua. Bien. Nosotros tenemos el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Del consumo en alimentos en relación al ingreso. Bueno, y teníamos la ecuación y era igual a beta 1 más beta 2 por X, más el error, ¿bien? X por X transpuesta, fíjense que la matriz X la podemos escribir así, ¿sí? Donde teníamos primera columna, siempre es ordenada al origen, segunda columna es la matriz, los valores de X para las n observaciones. Si la transponemos, nos queda lo que es primera columna, ahora es primera fila, lo que es segunda columna, ahora es segunda fila.
El producto, ¿sí? Nos va a dar, fíjense, es una matriz de 2 filas por n columnas. Esta es una matriz de n filas por 2 columnas. El resultado va a ser una matriz de orden 2 por 2, ¿sí? Una matriz de orden 2, que es lo mismo que hace rato veíamos con orden K. K, cantidad de parámetros estimados. Bien. 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1, es decir, n veces 1, voy a sumar, nos va a dar n. Bien. Después tenemos 1 por x1, x1, más 1 por x2, x2, más 1, etcétera, más 1 por xn, es la suma de los valores de todas las observaciones de las variables x para, ¿sí? Para ese individuo. ¿Bien? Fíjense, tenemos, todas las variables, toda la suma es una sola variable, ¿sí? Explicativa, de todos los individuos. Supónganse que sea la edad, bueno, en este caso era el ingreso, ¿sí? La suma de todos los ingresos de los individuos. Bien, tenemos acá. Luego entonces tenemos primera fila, primera columna, ya tenemos n. Primera fila, segunda columna, tenemos acá, suma de x. Ahora vamos, segunda fila, primera columna, también nos da la suma de los x. Y segunda fila, segunda columna es x1 por x1, más x2 por x2, más x3 por x3, más, etcétera, xn por xn. Es la suma de las observaciones cuadráticas de los valores de la variable para cada individuo. Entonces yo tengo acá suma de ingresos y acá tengo suma de ingresos al cuadrado. ¿Bien? Fíjense que es simétrica esta matriz también. Bien. X por Y, X transpuesta por Y, vamos a tener también que es una matriz de orden 2 filas por n columna, n filas por una columna. Nos va a dar una matriz de orden 2 por 1, ¿sí? Suma de Y es un número, 2 filas por una columna. Bien. ¿Cómo se obtiene? La primera fila, por los valores de la primera columna, nos va a dar el único elemento de la primera fila. ¿Bien? Entonces vamos a tener la suma de 1 por Y, más 1 por Y2, más 1 por Y3. ¿Qué era I1, I2, I3? Hasta IN es la suma del gasto en consumos de alimentos de las familias, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gastan todas las familias? Se suma. Suma de X1 por I1 más X2 por I2 más, etcétera, nos da suma de X por Y. ¿Bien? Entonces es suma del producto entre el ingreso y el gasto en alimento de cada familia. Bien. Luego lo que hacemos acá, porque es una cuestión de que no podemos dividir matrices, ¿sí? Hacemos la matriz inversa. Esto se puede realizar por los diferentes métodos para hacer una matriz inversa. Si tienen dudas me avisan de cómo se hacía. No me acuerdo si en el trabajo práctico les pide. Igual si en el trabajo práctico les pide van a trabajar con muy poquitos datos. No se asusten que no van a hacer un chorizo de variables, ¿sí? Ni de valores. Esto es importante para entender qué es lo que hace el software, ¿sí? No es para que lo replican todas las veces. Esta va a ser prácticamente la única vez que lo hacemos. Pero tenemos que hacerlo para poder comprender desde otra forma, otro ángulo, qué es lo que hace el sistema, cómo se calculan los mínimos cuadrados ordinarios cuando hay más de una variable explicativa. En este caso es una sola variable explicativa, ¿no? Pero 2 parámetros a estimar. Bien. Fíjense entonces. Volviendo acá, teníamos X por Y, X transpuesta por Y, y luego X transpuesta por X inversa. ¿Bien? Que era como dividir.
Entonces, la matriz beta, ¿sí?, va a estar dada por el producto de la inversa de x transpuesta por x multiplicado por x transpuesta por y. Bien, x transpuesta por x inversa por, cuando tenemos los valores de la variable, ¿sí? Esto es, fíjense, ya con los datos, ¿no? Datos reales del ejercicio este que tienen acá. Por ahí lo pueden replicar si quieren para ver, entender cómo funciona. Si tienen alguna duda respecto a cómo se realizan las matrices inversas y demás, me pueden preguntar. Acuérdense que yo también enseño álgebra, así que esto lo manejo bastante bien. Puedo hacer una especie de repasitos, ¿no? Bien. Entonces, lo que hace, se calcula el producto y da el mismo resultado, ¿bien?, que da el software, ¿sí? Acá hay una diferencia de décimas, pero que no hace la cuestión es simplemente redondeo, ¿bien? Porque acá se están trabajando, fíjense con cuántos decimales, entonces es una cuestión de redondeo. Bueno, eso es una estimación por mínimos cuadrados ordinarios. A los efectos de la estimación no necesitamos hacer ningún supuesto de normalidad. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo? Lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Bien. Matriz de varianza y covarianza de beta. ¿Para qué queremos esto? Porque nosotros una de las cuestiones que habíamos dicho es que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios eran linealmente sesgados. Linealmente sesgado significaba que la esperanza del estimador de beta era igual al parámetro poblacional. No había sesgo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo realizo repetidas muestras del mismo tamaño y estimo beta, y en el promedio voy a obtener por resultado el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Eso es que sea. No significa que el valor de beta que yo estimo, el beta sombrero, es igual al beta poblacional, sino que en el promedio de todas las estimaciones que yo puedo hacer, obtengo el valor de beta poblacional, no el valor puntual, ¿bien? Pero estas cuestiones de que sea insesgado eran importantes, ¿sí? Es una propiedad importante, porque sé que a medida que yo estime, puedo confiar en el valor, ¿sí? Otra propiedad era que era el mejor estimador linealmente sesgado, que lo abreviamos como MELI en algunos libros, o BLEU, que aparece en inglés, que significa mejor estimador linealmente sesgado. Mejor estimador significa que es el estimador que tiene la varianza mínima, ¿sí? Es el óptimo estimador, que tiene la varianza más chica. Eso significa que en todas esas muestras que yo hago y que estimo, hay menos dispersión en los valores que me arroja la estimación de esos betas, ¿sí? Hay otros métodos que yo puedo hacer que nos salen muy diferentes, mucho más dispersión entre los estimadores puntuales que saque. Bien, no vamos a entrar demasiado en los detalles de cómo se calcula, pero sí me interesa que sepamos lo siguiente. Cuando yo tengo, ¿sí?, la matriz de varianza y covarianza de beta, acuérdense que recién les expliqué que acá están
esperen, acá, que la varianza, acá, la varianza, ¿dónde está la varianza? Acá está. Que la varianza, en este caso de la matriz beta, era igual a la esperanza de beta estimado menos la esperanza de beta, ¿sí? Al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esperanza de beta, esperanza, paréntesis, del valor de la variable menos su promedio, básicamente al cuadrado. En términos matriciales se escribe como beta estimado, o la matriz beta estimada, menos la esperanza de la matriz beta por esa misma matriz transpuesta. Bien, pero nosotros no lo vamos a escribir en detalle. Lo único que nos interesa es encontrar esa matriz de varianza y covarianza, donde en la diagonal principal vamos a tener las varianzas, ¿sí? De beta 1, acuérdense que son K parámetros estimados, o sea que vamos a tener K betas, ya no tienen que ver con individuos, ¿no? Sino tienen que ser matriz de varianza y covarianza de los estimadores beta. Y habíamos dicho que eran K estimadores beta, ¿sí? Empezando desde el ordenado del origen hasta la última variable explicativa. Teníamos K. Bien. Y esto se podía representar de la siguiente forma, y que es muy análoga a lo que vimos recién. Varianza, la matriz varianza y covarianza de beta sombrero es igual a sigma cuadrado. Sigma cuadrado, ¿se acuerdan qué era? Sigma cuadrado es la varianza homoscedástica del término error o de la matriz de los errores estocásticos, ¿sí? Y multiplicado por X transpuesta por X inversa, es decir, que en su analogía lo veíamos en el denominador, que no sé si lo vimos en la clase pasada, a ver, déjenme que me fije. Parece que no lo vimos en la varianza. Bien. Que en su análogo, que tenemos nosotros la varianza de beta, si tuviéramos un solo estimador, una sola variable explicativa, sería igual a la varianza de beta, igual, beta estimado, ¿no? Igual a la varianza del error dividido a la suma de los desvíos cuadráticos de X. Bueno, este es su análogo en términos matriciales. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos acá? Bien. Pero el sigma cuadrado, nosotros no lo conocemos, no lo vamos a conocer nunca porque es poblacional. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar con su estimador. ¿Cómo se estima? Con los residuos, ¿sí? ¿Cómo estimo el error? Con los residuos. Entonces nosotros tenemos que un estimador insesgado de sigma cuadrado es sigma cuadrado sombrerito. Y es igual a la suma de residuos al cuadrado dividido n menos 2. Bien, n menos 2, porque eran en el primer caso con dos parámetros estimar. Si lo queremos hacer en términos matriciales con K parámetros estimar, vamos a tener que el estimador de sigma cuadrado es igual a la suma de residuos cuadráticos dividido n menos K. Es decir, que estamos compensando por los grados de libertad. Bien. ¿Cómo se escribía en términos matriciales suma de residuos al cuadrado? Ya habíamos visto que era igual a la matriz de residuos transpuesta por la matriz de residuos. Bien. Esto también se podía escribir, acuérdense, suma de residuos cuadráticos como la suma cuadrática de residuos, SCR, ¿sí? Que era igual a la suma cuadrática total menos la suma cuadrática explicada.
que lo teníamos visto acá. ¿Se acuerdan de esto? Les quería recordar este libro. Este libro es Bujarati. Bujarati utiliza minúscula para hablar de desvíos, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Es decir, que este I es igual a I sub I menos I barra, ¿sí? El promedio. Ahí les muestro, un segundito. Eso ténganlo, es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Miren acá. Suma, bueno, yo les puse la C al último, pero es lo mismo. Bujarati lo que hace es que a esta expresión I sombrero menos I barra, ¿sí? La suma del... Esta se refiere a estos desvíos, ¿sí? Como I minúscula. Y cuando habla de I mayúscula, Bujarati, se refiere a observaciones. Eso sí es re importante que lo tengan en cuenta. Porque el libro particular ese lo maneja así. Entonces después no vengan, no es lo mismo decir desvíos que variables en nivel. Es un criterio que es muy, muy importante a tener en cuenta. Entonces, lo que pasa es que los desvíos de U respecto del promedio de los residuos es cero. Entonces es lo mismo poner residuos cuadráticos que suma de desvíos de residuos cuadráticos. ¿Bien? Pero no es lo mismo para los valores de Y o para de X. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace acá? Que no nos vamos a detener mucho. ¿Sí? Escribimos la suma cuadrática total, es decir, la suma de los desvíos cuadráticos de Y respecto de la media, ¿sí? Acá, como la matriz Y por la matriz Y transpuesta, menos n veces el promedio cuadrático de Y. ¿Bien? Bueno, a ver si... esto no sé si les voy a pedir tanto, ¿no? Que veamos cómo calcular las sumas totales. Ven, acá es lo que les hablaba yo. Fíjense, Bujarati lo que hace es que pone la suma de I, usa los términos de minúscula para hablar de desvíos cuadráticos, ¿no? Después, cuando ponen negrita, se refiere a matrices, así que tengan en cuenta que usan notaciones, tengan en cuenta la notación cuando vayan a estudiar, ¿bien? Bueno, veamos el coeficiente de determinación. Nosotros cuando veíamos una sola variable explicativa o dos variables, dos parámetros, estimar, si K igual a 2, usábamos R minúscula, ¿sí? Y básicamente el coeficiente de determinación dice la proporción de la variabilidad total que es explicada por el modelo o por las variables explicativas. Y en términos, cuando teníamos dos variables explicativas, dos variables o una variable explicativa y una dependiente, se podía escribir de diferentes formas, ¿sí? Una de ellas, que lo van a tener en los libros, acuérdense que estos X minúsculas se refieren a desvíos, ¿no? Beta cuadrado por la suma de desvíos cuadráticos de X respecto de la media, dividido la suma de los desvíos cuadráticos de Y respecto de su media. Bien. Cuando teníamos tres variables, se iban agregando, fíjense, acá ya no era solamente X nos aparecía, sino nos aparecía una especie de covarianza entre Y y la variable X2, entre Y y la variable X3. Si tenemos K variables explicativas, el R cuadrado, porque acuérdense que es la suma de desvíos
acá, suma cuadrática explicada por la regresión, vamos a tener que es beta 2 por la suma de los desvíos de y por los desvíos de la variable x2. Beta 3 por la suma de los desvíos de y por la suma de desvíos de x3, más beta k por la suma de desvíos de y por desvíos de xk. Todo eso dividido la suma de desvíos cuadráticos de y respecto de la media, ¿bien? Cuando hablamos de desvíos de y o desvíos de x, nos referimos siempre a desvíos respecto de la media. Y en términos matriciales, eso se puede escribir de esta forma, ¿sí? R cuadrado, no es necesario que se sepan todas las fórmulas, sí las primeras que vimos, pero un poco para entender qué es lo que hace el sistema, ¿sí? Es igual. Si describimos toda esta expresión acá en términos matriciales, es porque está multiplicada por la matriz transpuesta de coeficientes estimados de beta por la matriz transpuesta de x por y menos n por el cuadrado del promedio de y. ¿Bien? Es básicamente eso lo que hace, ¿no? Acuerden que el r cuadrado es un número, o sea que toda esta matriz termina siendo un número. ¿Bien? Así que no se preocupen. Lo importante es que tener en cuenta que el r cuadrado ahora interviene, no como en el primer caso, cuando teníamos una sola variable, que era simplemente los desvíos de x, sino que intervienen las covarianzas entre desvíos de x y desvíos de y. ¿Sí? Para cada valor para cada variable en realidad. Bien. Bueno, acá lo calcula que es la misma. Y luego tenemos que hacer introducción, y con esto terminamos, ¿sí? A la matriz de correlación. Porque esta matriz de correlación es lo que nos va a abrir un poco a nosotros el camino a multicolinealidad. Bien. ¿Qué es R1, R2? Fíjense. Son correlaciones, en este caso, de primer orden. Bien. Esta es una matriz de correlación, ¿sí? De donde tenemos el subíndice 1, denota la variable dependiente, en este caso, ¿no? La variable y, nuestra variable explicativa. Y el subíndice 2 significa a la primer variable explicativa, ¿sí? Entonces, 1 representa la variable y 2 representa la variable x2. 1 representa variable y, 3 variable x3. 2 representa variable 2, x2, y k variable xk. Entonces, ¿pero qué es lo que nos hace esta correlación? ¿Sí? Veamos. R11, o lo que es diagonal principal, ¿sí? R11, R12, es cómo se correlaciona la variable y con la variable y es 1, porque es una correlación exacta, ¿sí? La variable x2 con la variable x2, siempre la diagonal principal va a ser 1, porque es una correlación perfecta de una variable consigo misma, ¿bien? Y luego vamos a tener los coeficientes de correlación. 2, 1 y 1, 2 tienen que ser coeficientes, fíjense, simétricos, porque cómo se relaciona la variable x2 con y cómo se relaciona la variable y con x2 es igual, ¿sí? Acuérdense qué es lo que nos dice una correlación a nosotros. Una correlación es una medida de asociación lineal entre dos variables, ¿sí? No importa el orden en el que los vea, es como hacer un diagrama de dispersión, ¿sí? No importa el orden que los vea, pero siempre va a ser la misma. Entonces, esta matriz a nosotros nos va a indicar cómo se correlacionan
todas las variables, ¿bien? Bueno, cuando vamos a hacer las pruebas de hipótesis y nosotros necesitamos especificar cómo se distribuyen los residuos para hacer uso de los estadísticos de prueba, el estadístico F o los estadísticos T, los que estamos haciendo, o sobre todo acá, este estimador MB significa máxima verosimilitud. Nosotros no lo vamos a ver en este curso, pero sepan que es un método alternativo para estimar, en vez de mínimos cuadrados, también existe el método de máxima verosimilitud. Bien. ¿Cómo se escribe en forma matricial? Es que la matriz de perturbaciones se distribuye de manera normalmente con una matriz nula, que es su esperanza, y varianza, sigma cuadrado por la matriz de identidad. Y acá tenemos, y esto es otro importante, para hacer la inferencia respecto a beta, ¿sí? Cuando vemos el estadístico T, ¿bien? Beta sombrero, la matriz de estimadores de beta, se distribuye de manera normal, ¿bien? Con esperanza igual a la matriz beta poblacional y varianza igual a sigma cuadrado por la inversa de X transpuesta por X. Bien. Bueno, no sé si dejarles esto de manera matricial. Bueno, lo vamos a hacer así. Dejar de compartir. Bien. Bien, entonces nosotros ahora estimamos, ahí está. Habíamos visto un poco lo que es el método matricial, que eso tiene que complementar el enfoque nominal, sí, que hacemos, que no es matricial, ¿sí? No se asusten si ahora parece difícil, no es necesario que lo sepamos todo, y de hecho tampoco las demostraciones. Sí, la primera parte, porque es importante ver la analogía entre la forma matricial y la forma no matricial, porque es muy difícil escribir las varianzas de los beta más adelante, cuando tengamos un montón de variables explicativas, ¿sí? Ahí nos va a dar muchos más denominadores muy largos, muy relacionados entre sí. Entonces esto nos permite a nosotros escribir de una manera más comprimida, tanto las varianzas como la matriz de correlaciones, ¿sí? Ahora tal vez parezca difícil, lo importante es que lo vuelvan a leer y sigan la analogía en la parte no matricial. La parte no matricial es un poquito más linda de leer, pero las fórmulas son un poco más complejas de aprenderse, aunque no parezca. Así que bueno, les sugiero por favor que hagan. Si hay otras cuestiones que ahora vamos a hacer, lo voy a agregar, ya sea qué puntos leer o bueno, veo cómo agregarlo en el aula virtual, porque está toda la parte de inferencia, tal vez no muy explicada, porque suponemos que ya la hemos visto en inferencia estadística, ¿no? A ver, voy a parar un poco la presentación, la grabación. Mira, sobre las consignas, ¿te animás a escribirlo en el foro? Yo voy a terminar la clase ahora porque me duele un poco la garganta. Si te parece,
Ruth, escribirlo yo específicamente cómo comenzaron o en qué parte está la traba, y yo les contesto ahora, así que no hay